Saludos a todos, muy buenos días. Me alegra saludarlos y estar por aquí con ustedes. Para el que no me conozca, mi nombre es el doctor Irán Rodríguez Torres, especialista en medicina interna. En la mañana de hoy, pues decidí realizar un video porque vi mucha preocupación en la población puertorriqueña sobre el uso de las vacunas y sobre los efectos adversos particularmente. Así que me di a la tarea de crear la siguiente presentación para discutirla con ustedes. ¿Son seguras y efectivas las vacunas contra el COVID-19? Así que vamos por ahí. Antes que todo, tenemos que preguntarnos cómo se desarrollan las vacunas, cuáles son los sistemas regulatorios. Pues para el que no conozca, en los Estados Unidos hay una agencia que regula la aprobación de fármacos, se llama la FDA, la Food and Drug Administration. La FDA se encarga de asegurarse que los fármacos y las vacunas que se aprueban son no tan solo seguras, sino también efectivas. Y se encarga de sobrevelar por el bienestar de la población. Cualquier efecto adverso que se reporte de un medicamento, una vacuna, una droga que esté en experimento, que se esté evaluando, se reporta a la FDA y dependiendo de esos resultados, se determina si la misma va a ser aprobada o no. Así que, ¿cómo se desarrollan las vacunas? Pues mira, al igual que todos los medicamentos, las vacunas deben pasar una prueba amplia y rigurosa que garanticen su seguridad. Eso es bien importante. Las vacunas, antes de ser aprobadas, lo primero que se analiza es si son seguras. En los humanos, esto se hace en los ensayos clínicos, que voy a estar discutiendo más adelante. Sin embargo, por lo general, las vacunas y los medicamentos, antes de ser probados en seres humanos, son probados en otros mamíferos. Entiéndase, ratoncitos usualmente es lo que utilizan, ratoncitos de laboratorio. Y esta fase se llama la fase preclínica. Y en esa fase lo que se estudia es, número uno, si es segura para el animalito. Y número dos, si es eficiente, si le ayuda, en este caso la vacuna, a los ratoncitos a montar una respuesta inmunológica, o sea, crear anticuerpos contra el COVID-19. Eso es lo que se busca en esa fase. No obstante, estando en una emergencia de una pandemia que ocurre, la peor que ha ocurrido en más de un siglo, se creó lo que se llama el Operation Warp Speed, que fue un proyecto de los Estados Unidos, donde se inyectó una gran cantidad de dinero para la creación de vacunas y agilizar el proceso de no tan solo de investigación, creación de vacunas, sino también de producción y distribución. Y es por eso que en tan poco tiempo se ha podido vacunar bastante gente y más que nada se han producido una gran cantidad de vacunas. En los Estados Unidos y en Puerto Rico, por consiguiente, hay 3 vacunas que están aprobadas. La primera fue la de Pfizer y BioNTech, la segunda fue la de Moderna y la tercera fue la de Johnson & Johnson. La de Pfizer y la de Moderna son bien similares en la forma en que están diseñadas las vacunas usando mRNA, o sea que tiene un pedacito del código genético del virus, del genoma, y ese pedacito se inyecta en nuestro cuerpo. Con ese pedacito del código genético crea unas proteínas que están en la superficie, lo que se llama como el spike protein, y al crear esas proteínas que son del virus, que es lo único que crean, no crea el virus, la vacuna, a diferencia de lo de las teorías de conspiración reportan en las redes. Al tú inyectarle ese genoma viral que se utiliza para crear proteínas, nuestro cuerpo estudia esas proteínas, reconoce que no son de nosotros y monta una respuesta inmunológica y crea anticuerpos para combatir contra el virus en caso de que se lo encuentre en un futuro, que la probabilidad es significativamente alta, partiendo de la premisa que estamos en una pandemia. Así que una vez ya pasa de la fase preclínica, va a la fase, a los ensayos clínicos con seres humanos, que ya una vez llega a esta parte, los ensayos clínicos se dividen en 3 partes, 3 fases. La primera fase está enfocada mayormente en determinar si es segura. Eso es lo más importante, si es segura, porque si se va a estar probando y administrando a nuestra población, queremos estar seguros de que le vamos a hacer un bien y no un daño. Así que esta parte es crucial. La fase 1 de los ensayos clínicos es con un grupo pequeño de voluntarios, usualmente
y se enfoca en eso. También evalúa un poco cuál es la eficacia, o sea, si montan una respuesta inmunológica los voluntarios o no. Y ahí básicamente es el estudio en un grupo más pequeño. Cuando una vez pasa a fase 2, lo que se enfoca es ya habiendo sacado del medio de que es segura, o sea, que la probabilidad de que un efecto adverso ocurra es bajo, pues lo que se enfoca en analizar es qué tan eficaz es la vacuna, qué tan eficaz es en este caso en prevenir síntomas del COVID-19 y en prevenir la enfermedad severa. Así que para esta fase del análisis del ensayo clínico se utiliza un mayor número de personas como de voluntarios para poder ver y estudiar a gran escala el efecto y la eficacia de la vacuna, como también si es segura, porque algunos efectos adversos que no se reportaron o no se vieron en la fase 1 de los ensayos clínicos pueden verse en la fase 2 y así subsiguientemente. La fase 3 ya se administra a miles de voluntarios, lo que se busca es qué efecto adverso raro puede ocurrir. Y ese es el enfoque principal. Esta fase 3 continúa después de la aprobación de emergencia, solapa, y básicamente cuando digo que continúa, lo que continúa es el surveillance, la vigilancia de los efectos adversos de las vacunas después de que los individuos fueron vacunados. Aquí un diagrama que más o menos explica a escala, entonces fue sacado de la Organización Mundial de la Salud, este diagrama. Puedes ver que por fase, la fase 1, si te fijas, es un grupo bien pequeño de personas en donde se analiza inicialmente con el propósito principal de ver si es segura. Luego en la fase 2, el número de voluntarios y de personas en el estudio aumenta y en la fase 3 también. Ya una vez llegó a fase 3 y los resultados fueron o son adecuados, cumple con los estándares de eficacia que la Organización Mundial de la Salud y los Estados Unidos establecieron, que es que las vacunas deben ser mínimo 50% eficaz en prevenir los síntomas del COVID-19. O sea que si logra eso, pues ya es eficaz. Y por supuesto que sea segura. Una vez tiene esos parámetros, pues por lo general han sido aprobadas las que se han estudiado, que son las tres que mencioné, Moderna, Pfizer y Johnson Johnson. Aquí comparto el artículo científico que publicó Pfizer cuando estaba por entregar los datos finales a la FDA sobre su vacuna. Fue un estudio que participaron 43.548 personas. Como pueden ver, se estudió en un grupo grande de personas. De la forma que se llevan a cabo estos estudios, de manera al azar se distribuyen los grupos en cantidades iguales, que haya la cantidad similar de varones, de féminas, que padezcan de las mismas condiciones. O sea, se trata de poner lo más equitativo posible. Y a un grupo se le da placebo, que placebo es otra cosa que básicamente en este caso, o en muchos casos, lo que se le da es un poquito de glucosa, que es azúcar, que básicamente no sabemos que no ayuda a montar una respuesta inmunológica en estos casos. Y eso es lo que se usa para comparar la vacuna. ¿Entiendes? El grupo control. Así que después de estudiarlo en 43.500 personas, se encontró que la incidencia, o sea, que la cantidad de veces que ocurrían efectos adversos serios entre el grupo que recibió la vacuna y el que no la recibió fue similar, o sea que no hubo diferencia. Eso es algo positivo y argumenta fuertemente a favor de la seguridad de la vacuna. Por otro lado, sí hubo efectos adversos leves de forma más común en el grupo que recibió la vacuna, particularmente los jóvenes. Los síntomas sí, es importante mencionar que eran leves, que duraban en su gran mayoría de 1 a 3 días. Mayormente estaban caracterizados por dolor en el área de la inyección, podían desarrollar fiebre, podían desarrollar dolor muscular, fatiga. Esos síntomas fueron descritos con mayor frecuencia en comparación con placebo.
Pero como dije, se resolvían fácilmente en 1 a 3 días, ya los pacientes estaban completamente en su base sin estos síntomas después de vacunarse. En cuanto a la eficacia de la vacuna de Pfizer y BioNTech, la misma probó ser sumamente eficaz, como publicaron estos artículos, fueron bien alentadores porque cuando se estudiaron los casos de COVID-19 que sufrieron los pacientes del grupo placebo, del grupo, o sea, grupo control, del grupo que recibió la vacuna, se encontró que del grupo que recibió la vacuna, solamente 7 de los cerca de 20,000 se enfermaron, o sea, desarrollaron síntomas del COVID-19 versus 162 del grupo placebo. Una diferencia, como ustedes pueden ver, marcada de 162 de los que no recibieron la vacuna a 7. Eso se traduce a una eficacia de 95%. Punto importante de esta vacuna es que se probó en personas menores de 15 años, de 16 años, particularmente hasta 12, y los riesgos y los efectos adversos fueron similares a la población adulta. Así que la de Pfizer y BioNTech es la única vacuna en este momento que tiene aprobación para poder utilizarse como emergencia durante la pandemia a los pacientes de 12 a 15 años. Ok. Brincando a la de Moderna, el estudio que ellos llevaron a cabo tenía 30,420 participantes, se dividieron igual otra vez en parte equitativa entre placebo y los que recibieron la vacuna. Placebo pueden interpretarlo como nada que vaya a montar una respuesta inmunológica. Y se compara con hacer nada con la vacuna. Y así es que se determina la eficacia. En cuanto a la incidencia de efectos adversos severos, en el grupo que utilizó la de Moderna y los que no utilizaron la vacuna, que fue el grupo placebo, los que no se le inyectó, fue similar. Los efectos adversos fueron serios, los efectos adversos serios fueron similares, no hubo una diferencia significativa. Sí, los efectos adversos leves, al igual que la de Pfizer y BioNTech, hubo una mayor cantidad de pacientes que tuvieron dolor en el brazo, que se les inyectó, que tuvieron fiebre, que tuvieron dolor muscular, calofrío, fatiga. Esos síntomas se vieron un poco más en la población vacunada joven en comparación con la población que no recibió la vacuna. Cabe mencionar, como anteriormente, que estos síntomas se resolvían por sí mismos en 1 a 3 días. Y en cuanto a la eficacia de la vacuna de Moderna contra el COVID-19, la vacuna de Moderna, en el grupo que recibió la vacuna, se desarrollaron síntomas de la enfermedad, solamente 11 pacientes, y de los que no recibieron la vacuna desarrollaron síntomas 185 pacientes. O sea que la vacuna de Moderna mostró una eficacia de 94%. Por otra parte, la vacuna de Moderna estudió también la cantidad de pacientes que desarrollaron síntomas severos, entiéndase que necesitan oxígeno y que necesiten cuidado hospitalario. 30 pacientes del grupo que no recibió la vacuna tuvo síntomas severos de COVID versus 0 pacientes del grupo que recibió la vacuna de Moderna, así que son resultados sumamente alentadores en cuanto a la eficacia y la seguridad, más que nada, que es lo que sé que estaban preocupados. En esta tabla aquí lo que básicamente es un desglose de algunas de las vacunas de COVID-19 que se están usando alrededor del mundo. Las primeras 3 son las que están aprobadas en los Estados Unidos y en Puerto Rico. En Puerto Rico, más de 1 millón de personas han recibido la de Pfizer, 800,000 personas más o menos la de Moderna y 100,000 la de Johnson & Johnson. Eso es más o menos el desglose de vacunas. Si quieren, dejo esta tablita por aquí por si quieren ver la eficacia, qué tan común pueden prevenir síntomas severos de COVID, los efectos secundarios más comunes y los efectos adversos raros. En cuanto a Puerto Rico, quiero antes que todo felicitar a la población puertorriqueña porque muchos de ustedes han estado bien dispuestos a vacunarse, han hecho todo lo posible para sobrellevar esta pandemia de la mejor forma posible.
con la información que están proveyendo los profesionales de la salud y sus médicos, así que los felicito por poner de su parte y eso de verdad que me siento orgulloso como puertorriqueño de lo que de cómo han obrado y cómo han manejado esta situación eh, desde, desde el punto de vista individual de cada uno y la mayoría de ustedes. Sin embargo, aún no hemos terminado con la pandemia. Al día de hoy se han vacunado, al día de hoy, 6 de julio del 2021, se han vacunado en Puerto Rico, que han recibido las dosis completas, según indicado, 1.745.485 personas. En Puerto Rico la población es de 3.3 millones y cuando uno extrapola estos datos, el número que estimé es que 53% de la población puertorriqueña se ha vacunado completamente contra el COVID-19. Esos son números excelentes, estamos de los mejores del mundo. Sin embargo, no termina ahí la pandemia. Yo les exhorto que por favor sigan vacunándose hasta que no alcancemos la inmunidad de rebaño, que mucha gente, muchos expertos entienden que puede ser desde el 70 hasta el 90% de la población que esté vacunada. No vamos a volver a la normalidad según la conocíamos antes. Así que es bien importante que usted se vacune para adelantar este proceso y poder erradicar esta pandemia en nuestra isla y nuestro archipiélago. Bien. En Puerto Rico, como pueden ver, ahí ven el desglose de las personas que tienen al menos una dosis, la persona con la serie de vacunas, cuántas vacunas de cada manufacturera se ha inyectado en Puerto Rico y por grupos de edad. ¿Por qué he hecho, sigo haciendo hincapié sobre lo importante de seguir vacunándose? Pues mira, ahí, desde que el COVID-19 se describió en Wuhan, se han detectado varias variantes de COVID-19, hasta por lo menos hay 4 con la nomenclatura griega, que es la alfa, la beta, la gamma y la delta. De todas estas, la delta, la última que se describió, que fue detectada en India, es la más que nos preocupa a los profesionales de la salud, porque se ha visto que tiene una capacidad de transmitirse mucho más agresiva que la cepa original y también mucho más agresiva que todas las otras variantes. Como pueden ver, la variante Delta ya se ha distribuido a nivel global, básicamente, según GISIAD, que es la organización que está detectando y evaluando los genomas de la variante de coronavirus. En Estados Unidos ya, como pueden ver, de 20 a 40% de todos los datos, de todas las pruebas que se han hecho, los casos se deben a la variante Delta. En Canadá, 40 a 60%, y en lugares como Gran Bretaña, India, sureste de Asia, es más del 60% de los casos que se detectan son por la variante Delta. Así que esta variante se está quedando con el planeta. Ahora mismo parece ser, como se está comportando, que es la variante dominante. Y esto es preocupante, así que yo les exhorto por favor que se vacunen todos ustedes. Necesitamos llegar a un mínimo de 70% de la población vacunada, mientras más mejor, así que no bajen la guardia debido a estos hallazgos de cómo la variante esta variante Delta se está apoderando del mundo y está bastante prevalente en los Estados Unidos. Yo, en cuanto al uso de mascarilla, yo entiendo, mi recomendación, de lo que voy a seguir haciendo, es seguir usando la mascarilla siempre que esté indoors, que esté en espacio cerrado, tanto para protegerme a mí como para protegerse a los demás. Y esto se debe a que el ministro de Salud de Israel recientemente, creo que fue ayer, que publicó unos datos en donde encontró que la eficacia de la vacuna de Pfizer baja a 64% cuando se trata de la variante Delta. Así que, dado a que no hemos terminado la pandemia, a que la eficacia disminuye de la vacuna, yo les exhorto que se vacunen, a que se protejan. Mientras más rápido se vacune la mayor parte de la población, más rápido erradicamos la pandemia, menos mutaciones van a ocurrir y podemos volver a la normalidad, que es lo que todos anhelamos enormemente, pero hay que hacerlo de manera responsable. Así que les exhorto que se vacunen.
Las vacunas, como pueden ver, se estudiaron abundantemente, de manera abarcadora, con miles de, de voluntarios. Se siguen estudiando para efectos adversos raros y seguimos aprendiendo algo todos los días. Si de salir algún dato o alguna información nueva sobre la seguridad de las vacunas, créanme que yo estaré dejándoles saber. Pero por el momento el beneficio de vacunarse sobrepasa por mucho el riesgo de los efectos adversos que pueda darle la vacuna a un individuo. Así que vacúnense, por favor, se lo pido, se lo pedimos. Yo, lamentablemente, en el hospital, con muchas personas que fallecieron a raíz del COVID-19, muchos de ellos antes de que hubieran, de ellos y de ellas, antes de que hubieran vacunas. Así que, por favor, ustedes las tienen disponibles. Muchas de estas personas anhelaban tener esa oportunidad, así que, por favor, vacúnense, vamos para adelante, vamos a salir de esto. Y seguimos. Aquí unos datos que comparto es el rate, qué tan fácil se transmite la variante Delta en comparación con las otras variantes y también con la cepa original que se detectó en Wuhan. Y aquí pues una tabla que entra en más detalles sobre las variantes de preocupación de COVID-19, los atributos que tienen, las mutaciones que tiene, dónde fue detectada, para el que le interese pues, entrar en más detalle. Así que nada, con eso los dejo. Esas son las referencias de la presentación. Así que sé que he sido repetitivo, pero por favor vacúnense, se lo pedimos, por el bien de ustedes, por el bien de nosotros, por el bien de todos. Que tengan un excelente día. Bendiciones para ustedes. Un abrazo.